Realmente vamos a hablar de algo importante y que una gran especialista está con nosotros, la doctora Elena Candia Florentín. Ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, para respondernos a nosotros aquí en el piso y a ustedes que vayan a realizar sus preguntas vía WhatsApp al 0971-444-200, y también vamos a conectarnos con Facebook. Estamos conectados en Facebook con todos los lectores de ABC, por supuesto, también sobre el coronavirus, algo que tiene preocupada a toda la sociedad y al mundo también. Hola doctora, bienvenida y muchas gracias. Sé que en estos días ustedes están muy atareados con un montón de obligaciones, por supuesto, y que te tomes el tiempo a venir a un programa a brindar información a la sociedad es realmente muy importante. Arranquemos un poco de cero. El coronavirus, ¿cómo uno contrae coronavirus? Bueno, actualmente existen dos rutas conocidas y demostradas, que es a través de las gotas que expele la aspiración de gotas que expele una persona enferma cuando tose o estornuda. Por ejemplo, estamos nosotras dos compartiendo un espacio menor a 2 metros. Sí, 1 metro, tenemos sí, 1 metro aproximado. Entonces, si vos estás enferma, entonces yo estoy aspirando esas gotas que uno expele cuando tose y estornuda. Esa es una vía, la aspiración de esas gotas que salen de nuestra... específico. Claro. Y la segunda vía sería por el contacto, ¿sí? Vos, por ejemplo, cuando estás con un cuadro gripal y es un cuadro respiratorio similar al que produce el COVID, estás contaminando tu ambiente, contaminas tu celular, el picaporte con el que tocas, porque te tocas la nariz, la boca, la cara, entonces todo tu ambiente está contaminado. Entonces otra persona, si esa superficie no está desinfectada, puede tocar el teclado, el mouse, el picaporte, entonces después se frota los ojos o se toca la boca o la nariz, puede adquirir de esa manera también. El COVID, como lo conocemos, el COVID-19 de China, de Hubei, ¿no se transmite por el aire? Hay datos preliminares. Hay un artículo que está siendo revisado para ser publicado en el New England Journal of Medicine, en donde encontraron que este virus puede sobrevivir hasta 3 horas en el aire, en forma de un aerosol. Entonces uno podría adquirir de esa manera también. O sea, conocemos, por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que se contagia de esa manera. Si vos compartís un espacio cerrado con un paciente que tosió, ¿verdad? Un paciente con tuberculosis pulmonar que tosió, se quedan las micobacterias en el ambiente y vos estás aspirando. Eso significa cuando hablamos de transmisión por vía aérea. Sí. Transmisión por gota sería cuando tose o estornuda y cae a ti. Claro, y vos estás aspirando eso. Y el contacto, ¿verdad?, de superficies contaminadas. Pero esencialmente estas dos rutas son las que están bien estudiadas y demostradas. Doctora, ¿cómo diferenciamos un coronavirus de una gripe normal? Bueno, no hay posibilidad, sí, porque los síntomas son muy similares. Hay algunos síntomas que te pueden sugerir que pudiera tratarse de influenza o pudiera tratarse, o sea, gripe usamos de manera intercambiable con el término de influenza. La gripe puede ser producida por el virus de la influenza A y B, ¿sí? Para poner en contexto. Ambos producen fiebre. Sí, lo que está demostrado que este COVID tiende a producir una tos seca, y con la influenza vemos que los pacientes tienen más congestión nasal, se le tranca la nariz, le chorrea, tienen moco. Es como que el COVID produce menos sintomatología en ese aspecto, pero de ninguna manera te podría llegar a descartar el hecho de que tenga o no esos síntomas. Doctora, justamente con respecto... Un segundito nada más, porque tiene que ver con la mucosa esta que hablabas. Porque se habla mucho de que hay informaciones en las redes sociales de que el COVID-19 no provoca mucosidad. Sí. ¿Eso es así o puede llegar a provocar? Eso es así. Lo que pasa es que hay dos síntomas cardinales que se encontró en más del 90% de los pacientes, que es la fiebre y la tos seca. O
O sea, hay un 40% de pacientes que ingresan con fiebre y estando internados alcanza hasta 90% de estos pacientes que están internados, ¿sí? Los datos que tenemos son de pacientes con una severidad relativamente alta, porque son de pacientes que llegaron a consultar al hospital y quedaron registrados ahí los síntomas que ellos presentaban, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que el COVID puede producir fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Y en mucho menor medida dolor de cabeza, dolor de cuerpo y otros síntomas, ¿verdad? Como congestión nasal, rinorrea, ¿sí? Tenemos 3 síntomas principales en el cual la dificultad respiratoria ya se presenta en pacientes graves. Totalmente. A eso iba a ir un poco, conocer un poco también los síntomas que no son tan frecuentes en la gente, ¿verdad? Ya los acabas de citar, doctora, por eso te pregunto lo siguiente. La gente que tiene alergias, afecciones alérgicas con las que convive todos los días de su vida, ya sea tener secreción nasal, tener de por ahí, yo por ejemplo tengo principio de asma, no siempre siento molestias en el pecho, pero suele suceder. De alguna manera esto afecta más a la gente que ya tiene problemas respiratorios y convive con ellos, y cómo también uno puede darse cuenta. Podemos, por ejemplo, recurrir al interrogatorio, ¿verdad? Para tratar de diferenciar un cuadro alérgico de un paciente con sospecha de COVID. Desde el momento que afirmamos que puede haber circulación viral en la comunidad, cualquier paciente con un cuadro sugestivo, con fiebre, con tos, con congestión, con rinorrea, nosotros estamos obligados a descartar la enfermedad, ¿verdad? Pero si el paciente no tiene fiebre, si el paciente tiene antecedentes de que tiene rinitis alérgica y te refiere que él al despertarse estornuda, que suele tomar algún antialérgico, entonces esos son datos que pueden ser útiles para no entrar en un pánico exagerado y pensar que una rinitis alérgica puede llegar a ser un COVID, ¿verdad? Pero todos estamos expuestos. La fiebre sería como una alerta Sería principal. Exactamente. La fiebre va a determinar acá si se trata de un cuadro infeccioso, de un cuadro alérgico, porque la alergia no produce fiebre, ¿sí? Claro. Puede producir tos, puede producir congestión nasal, estornudos, pero fiebre no, ¿sí? Doctora, la gente también en sus casas que están muy atentos a todas las preguntas que estás respondiendo, está participando y tiene inquietudes. Benru, vamos a leer una de las consultas que han realizado los televidentes. La gente escribe al WhatsApp 0971-444-200, también al Facebook Live de ABC TV Paraguay. En el Facebook mucha gente nos ve y nos escribe. Buenas tardes, ¿puede afectar a las embarazadas? Hay una pregunta aquí. Sí. Todos estamos expuestos a esta enfermedad. Muchos habló de que los niños aparentemente están inmunes. Lo que se cree es que hay muchas personas que pueden cursar con la enfermedad de manera asintomática, sin síntomas o con síntomas leves. No se sabe todavía ese porcentaje, pero de que puede ocurrir, y la embarazada de por sí es considerada dentro de un grupo de riesgo porque tiene las defensas más bajas que una persona con las mismas características de la misma edad que no está embarazada. Entonces, la recomendación para todos y sobre todo para las personas que entran dentro del grupo de riesgo es anticiparnos, ¿verdad?, a la epidemia de influenza que podríamos tener, entonces indicar vacunación antigripal. Esto es a fin de prevenir una infección que podemos prevenir con vacuna. No tiene efecto con el COVID. Correcto. ¿Sí? Claro, tenemos otra pregunta, pero antes respecto a esto que estabas hablando brevemente, una persona puede tener gripe o influenza y a la vez también puede llegar a tener el COVID, o sea, respecto a los síntomas, puede tener síntomas de ambas enfermedades. Sí, está reportada en la literatura de que hubieron coinfecciones, que significa que un paciente puede tener infección por ambos virus, ¿verdad? Pero no fue la regla en China. Nosotros tendríamos que... va a ser difícil desde el momento en que no tenemos posibilidad de hacer diagnóstico en pacientes con enfermedades leves, porque el Ministerio diagramó escenarios clínicos en donde los pacientes que requieran internación en sala y en terapia intensiva, esos son los pacientes a quienes se les va a tomar la muestra para el COVID.
Doctora, ampliando, ¿afecta a embarazadas y puede causar algún daño al bebé? Se desconoce, todavía no hay datos con respecto a ese punto en particular. Gaby, ¿tenemos otra consulta de la gente? La gente está en el Facebook Live también y sigue preguntándonos. Ahí Ricardo Acosta, por ejemplo, pregunta lo siguiente: ¿por qué dicen que líquidos tibios impiden que te enfermes? Respuesta inmediata, por favor, dice. Eso no está publicado en ninguna revista científica de impacto, así que es una noticia falsa. Sí, habíamos desmentido eso con otros colegas también en las redes sociales, porque había corrido que tomar jugos calientes, sopas. Una cantidad de infusiones, una cantidad de infusiones, y ninguna de esas indicaciones está dentro de los protocolos y de la evidencia que surge de los países que ya tuvieron una cantidad importante de casos. Pues tenemos otra consulta, mucha gente que quiere informarse también, a ver. Bueno, dice Digna Larcón, ¿es cierto que se va a fumigar con desinfectante esta noche? Respuesta, por favor. Bueno, eso no va para la doctora. Por lo menos las autoridades no han dicho nada al respecto todavía. Ahí Elsa dice, por ejemplo, yo tengo tos y estuve con dolor de garganta. Tengo que llamar al 107. Sí, 157. 157 es el call center del ministerio. Pero ella vive en Buenos Aires, entonces llama al número de urgencia de Buenos Aires, en este caso también para ver eso, doctora. Totalmente. Ahí está Jessica Martínez, por ejemplo, si alguien tiene dolor de garganta y dolor de cabeza, es también una alerta, y hay que decir que todo es una, bueno, eso por lo menos. Y esos son pacientes que probablemente van a recibir la indicación por un profesional de blanco a través del call center. Sí. Lo que se recomienda, y no solamente aquí, en otros países también, que los pacientes con síntomas leves puedan llamar a los call centers de los ministerios para que reciban las instrucciones de qué hacer y qué síntomas de alarma tener en cuenta para poder acudir a un centro asistencial. Doctora, se habla mucho de los cuidados y las recomendaciones respecto a la higiene, que es la mejor manera de prevenir esta enfermedad. ¿Recomiendan ustedes el consumo de algún suplemento vitamínico? ¿No es necesario? ¿Vitamina C? Y mira, no hay nada escrito con respecto a ese punto para esta enfermedad. Generalmente nosotros no recomendamos si el paciente no tiene un déficit vitamínico. Lo que sí podríamos llegar a tener personas que no se exponen frecuentemente al sol, déficit de vitamina D, pero si los niveles están normales tampoco se recomienda. Doctora, hoy la principal vacuna es lavarse las manos. Así mismo. Ahora, sería fundamental que usted explicara algo tan básico, ¿no? ¿Por qué es fundamental lavarse las manos? Ya, bueno, las manos son el principal vehículo de contagio en todos los escenarios, especialmente en los hospitales, ¿verdad? Nosotros utilizamos la higiene de manos para prevenir. Yo le estoy examinando a un paciente que tiene una enfermedad A, luego le tengo que examinar al siguiente paciente. Entonces la higiene de manos es la única que tiene un impacto por sí solo tan grande para evitar ese contagio. Entonces nosotros estamos moviéndonos, tocando miles de cosas, nos tocamos la cara, la nariz, la boca, todo. Entonces la mano es el principal vehículo de transmisión de enfermedades infecciosas, ¿sí? No solamente el COVID-19, sino que una infinidad de enfermedades infecciosas, gastroenteritis, cuadros gripales, enfermedades intrahospitalarias. Entonces, se recomienda la higiene de manos, sobre todo ahora la gente que todavía va al trabajo, entonces se recomienda que dejen los calzados afuera, que se laven las manos, que se cambien la ropa de calle y después interactúen con su familia, con sus hijos. Justamente sobre eso quería preguntarte, doctora, porque hay mucha gente que ya está guardando esta cuarentena, que está haciendo el home office, está trabajando desde casa o que está yendo solo unas horas al trabajo, y luego estamos nosotros los que seguimos con nuestra rutina normal y llegamos a casa y nos encontramos con toda nuestra pobre familia que estuvo tratando de resguardarse todo el día ahí dentro, y nosotros podemos traer el virus con nosotros. Entonces, ¿no es exagerado eso de quitarse los zapatos y dejar fuera de casa, de quitarse la ropa y bañarse inmediatamente al llegar? ¿Qué otras cosas recomiendan a los que
continuamos con la rutina laboral? Sí, lo fundamental, tenemos que tener en nuestra cartera nuestro alcohol. Entonces también cuando las manos no están visiblemente sucias, es una herramienta útil, es fácil de llevar a cabo y no es exagerado. Ninguna medida que podamos hacer ahora para prevenir lo que ya estamos viendo que está ocurriendo en otros países con sistemas de salud pública muchísimo más desarrollados que el nuestro, o sea, todo vale ahora, ¿sí? Todo lo que implique prevención y de repente nosotros sentimos la obligación de informar verazmente, independientemente de lo que vaya a provocar eso en la población, ¿verdad? Ayer el doctor Julio Rolón había mencionado que lo que se estima, la tasa de ataque o la cantidad de infectados que se prevé es de que entre 50 y 60% de los paraguayos vamos a tener COVID-19 en el peor escenario, ¿sí? Entonces es una cantidad importante y sobre todo considerando la disponibilidad de camas en terapia intensiva que tenemos a nivel país. Que nos supera los 700, ¿no? Así claro, mismo. se trata también de eso, ¿no? En la peor crisis es que en qué condiciones y qué vamos a tener nosotros para protegernos, ¿no? Como está Italia en este momento. Tenemos mensaje ahora de WhatsApp, Benru, gente que está enviando sus consultas vía WhatsApp. La gente nos escribe, el dinero es vía de contagio, consulta desde Concepción Raúl Ayala. Los billetes, por ejemplo, las monedas. Sí, hay un estudio que es el que te mencionaba en donde se había evidenciado de que el virus puede resistir 3 horas en el ambiente. También hay una duración para cada tipo de material. Estoy buscando mi ayuda a memoria. Sí. Bueno, en el cartón se cree que puede durar 24 horas. En la madera 4 días. ¿4 días? Sí. En el guante que utilizamos en los hospitales, guante estéril, 8 horas. O sea, en el chaleco, impermeable que nosotros debemos utilizar para asistir a ese tipo de pacientes puede durar 16 horas. En el plástico 2 a 3 días. Sí, y en el papel 4 a 5 días. Los vidrios pueden permanecer contaminados por 4 días y así. Entonces, por eso el lavado de manos va a seguir siendo nuestro pilar para evitar la diseminación de jabón, ¿verdad? Sí, claro. Con jabón, no hace falta con un alcohol jabón especial. Y la desinfección de superficies. La recomendación es que las superficies metálicas podemos desinfectar con alcohol, ¿sí? Y podríamos utilizar la lavandina para desinfectar cubiertos y el baño en general. O sea, lavarse las manos, porque algunas cosas son casi imposibles, ¿viste? Como tocar dinero, por ejemplo, y hay que decir, uno no sabe, el dinero es lo que más se pasa de mano en mano. Tenemos otra consulta. Al WhatsApp dice, a los que tienen insuficiencia cardíaca, ¿cómo les afecta el virus? Bueno, hay una población de mayor riesgo y justamente son los pacientes mayores de 60 años, hombres, tabaquistas. ¿Hombres? Afecta más a hombres que a mujeres, pacientes diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. Esos son los 5 grupos de riesgos. ¿Qué significa esto? Que tienen probabilidad de presentar una complicación o de fallecer de la enfermedad. En Europa están tomando medidas extremas que aquí todavía no escuchamos de nuestras autoridades que refiere a esto, donde recomiendan o casi prohíben a los niños tener contacto con sus abuelos durante este periodo. O sea, ellos tienen prohibidos allá en Europa a que puedan ver a sus abuelos, justamente porque tanto a los niños por ahí ellos sí se contagian, no son, vos me vas a decir si estoy equivocado o no les afecta tanto en síntomas, pero son portadores de la enfermedad. ¿Y aquí recomendás lo mismo? Justamente hoy habíamos puesto esa recomendación en la página de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Desde el momento que se estima que los niños pueden cursar con la enfermedad asintomática, entonces son un vehículo de transmisión importante, entonces evitar el contacto lo que se pueda, ¿verdad? Con personas, con los abuelos, con personas con enfermedades cardiovasculares, diabéticos.
y tenerlo resguardado a nuestra población de riesgo, ¿verdad? Probablemente los niños no se van a complicar porque está demostrado eso con los estudios, pero ellos pueden ser un vehículo para transmitir a los adultos y a este grupo de riesgo. Totalmente. Muy importante. Tenemos, Gaby, otro... Tenemos más mensajes desde Facebook. Les recordamos, estamos vía Facebook Live. También nos pueden ver en internet desde el teléfono. Dijeron que el dengue también da dolor de garganta. ¿Cómo uno sabe si tiene fiebre y dolor de garganta, si es dengue o es COVID-19? Dice ahí Sandra Segovia. El dolor de garganta es muy poco probable que ocurra en el contexto de un paciente con dengue. En esta epidemia, en donde tuvimos una epidemia del serotipo 4, lo que fue llamativo es que pacientes con fiebre y síntomas gastrointestinales, con náuseas, vómitos, algunos con deposiciones diarreicas, resultaban ser cuadros de dengue. Pero el dolor de garganta, en el contexto de un cuadro de dengue, es muy poco probable. Tenemos muchísimas consultas. Sí. Uno más me dice. A ver. Lilian Andrea González Méndez dice, la carga viral tiene mucho que ver. No es lo mismo que te contagies con quien, por ejemplo, tose y deja secreción que luego puedas tocar y llevarte directo a los ojos, nariz, boca. Ahí se nos fue. Y repetidas veces que, por ejemplo, estés menos expuesto, pero que igual puedas contaminarte, pero sin mucha carga. ¿Esto es cierto, consulta? Así mismo. Como mencionábamos antes de entrar al bloque, el personal de blanco que fue afectado de manera severa, se cree es que justamente eran pacientes jóvenes sin enfermedades de base, pero expuestos a una cantidad muy importante de virus, considerando que podrían estar en un ambiente cerrado y continuamente expuestos y aspirando partículas virales. Entonces, doctora, es así. Una consulta con respecto a la gente que anda en transporte público. Seguimos teniendo algunos colectivos que van con mucha gente, más de la que está permitida. Eso la gente lo expone vía redes sociales, en horas pico especialmente, porque muchas oficinas siguen funcionando. ¿Cómo se puede proteger la gente que anda en transporte público? Bueno, en una situación ideal, la recomendación sería evitar usar los transportes públicos, ¿sí? Si uno no tiene esa posibilidad, o sea, yo me tengo que ir sí o sí a mi trabajo en colectivo y no tengo la certeza de que el colectivo esté limpio o desinfectado, o que no me vaya a encontrar con una persona con síntomas respiratorios. En ese caso yo creo que se podría evaluar la posibilidad de que uno use la mascarilla quirúrgica a fin de protegerse, ya que no va a poder guardar una distancia. 2 metros es lo que se recomienda, según la OMS y según la guía del Ministerio. Contacto estrecho sería un contacto menor a 2 metros por más de 2 minutos. Entonces, en ese caso, estuvimos desaconsejando que las personas jóvenes usen mascarilla quirúrgica, pero esta es una situación particular en la que se podría considerar. ¿Y los guantes no hace falta No, con la mascarilla absolutamente. y lavarse las manos al llegar? El guante da una falsa sensación de protección y incluso podrías estar expuesto a mayor contaminación. El guante se recomienda solamente para el uso del personal sanitario que va a atender estos pacientes. Perfecto. Doctora, tenemos más mensajes, ahora en un ratito lo vamos a leer del WhatsApp especialmente, pero quería hacer una consulta. ¿Qué probabilidad hay de que esta enfermedad, el COVID-19, haya mutado en estos países y ya se transmita de otra manera? Hay algunos artículos que hablan de esa posibilidad de que pudiera haber variantes del COVID, pero no tenemos todavía información oficial de las fuentes oficiales de la CDC, de la OMS, OPS y del Ministerio. Entonces, mientras no sean de esas fuentes, entonces vamos a tener que esperar que haya confirmación. Lo que sí ocurrió y que ayer la OMS lanzaba la recomendación de extender la cuarentena a los pacientes que ya tendrían que ir de alta, es porque habían encontrado pacientes que fueron dados de alta con un resultado para el COVID negativo antes del alta, después vuelven a consultar, le hacen un test y vuelve a salir positivo. Entonces no se sabe
si es una reinfección, no se sabe si fue un falso negativo el estudio que se le hizo a ese paciente previa al alta. Entonces en China ellos tienen una antesala antes de ir a la casa, le mandan otra vez a un centro en donde están en fase de recuperación o de observación 2 semanas más después del alta, porque está demostrado que este virus se puede excretar, se puede seguir eliminando por las secreciones, y a través de la materia fecal también se encontró que hay eliminación viral por 4 semanas incluso. Entonces, incluso cuando ya estés sano, entre paréntesis. Mismo. Tenemos otro mensaje, Benro. Bueno, aquí hay una consulta que ya el doctor Mime, por ejemplo, mi querido amigo, respondió en las redes sociales, incluso hasta con nervios, porque la gente le preguntaba, ¿se recomienda tomar aciclovir como preventivo? Aciclovir tomaba yo por Fuego San Antonio, señor. Absolutamente. Pero no. que responda la doctora. Sí, aclaramos también eso. Vimos que el doctor Mime estaba un poco ofuscado respondiendo las consultas, pero no. El aciclovir es útil para la familia del herpes. Exacto. Herpes simple 1, 2 y herpes zóster, que es el que produce varicela y Fuego San Antonio. Sí, los especialistas hablan respecto al ibuprofeno. Incluso el día de hoy se ha manifestado la Organización Mundial de la Salud respecto a esto, que no se ha comprobado, pero recomienda evitar el ibuprofeno. ¿Esto es así? Sí, hay datos contradictorios, hay sociedades científicas que están a favor, otras en contra. El tema también es que en los pacientes con un desenlace severo, se vio también que el hígado está inflamado, entonces muchas opciones no tenemos para ofrecerle a estos pacientes, porque lo que habitualmente utilizamos para bajar la fiebre es el paracetamol o el ibuprofeno, ¿verdad? La novalgina también sería una alternativa. Pero hasta ahora la primera línea para pacientes leves con fiebre y síntomas leves es el paracetamol. Hay datos a favor y en contra del ibuprofeno, así que no hay todavía nada claro. Ahora, con respecto a la gente que ya tuvo COVID-19, ¿ya hay algún comprobante, ya hay algún paciente recurrente que haya volvido a tener? No, todavía estamos empezando nosotros con los casos, ¿verdad? Hasta ayer eran 9 casos. Aparentemente el primer caso diagnosticado, que es el paciente de Ecuador, estaba con buena evolución, pero reinfecciones o reingresos por lo menos no tenemos datos sobre eso, que haya ocurrido en Paraguay, que haya ocurrido en Paraguay. En el mundo se habla de que medios serios hablan que podría... Sí, eso está en el mundo, está reportado de que hay situaciones en las que reingresan y no se sabe qué interpretación darle a esos análisis, que una vez que fueron negativos después se tornan positivos, no se sabe si este virus deja inmunidad. Hay muchos datos que se desconocen y que están por verse, entonces es también por eso importante extender lo más que se pueda el pico de epidemia, evitar de que en un corto periodo de tiempo ocurran todas las cantidades de casos, porque cuanto más tiempo pase, más información vamos a tener. Claro. Probablemente tengamos acceso a alguna medicación que está siendo estudiada. Entonces vamos a estar más beneficiados a medida que pase el tiempo y haya datos certeros. Lo importante es prolongar ese nivel elevado que, por ejemplo, están registrando Italia, España o Brasil, nuestro país vecino. Nosotros estamos teniendo casi un caso por día, que digamos que es un caso hasta, si se quiere, bastante positivo. Decía y estimaba el doctor Tomás Bateo Valmelli, otro de los médicos también referentes del sector, y decía que nosotros, así como están las cosas, lo peor se estimaría en Paraguay entre 4 y 6 semanas, considerando también el ingreso del otoño, el cambio de estación, las bajas temperaturas. ¿Qué usted opina, doctora? La verdad que todo depende, el éxito de una epidemia depende del comportamiento de los seres humanos. ¿Sí? Es un fenómeno social, así que el virus tiene sus características propias, la población que está expuesta también, pero todo depende de que cumplamos lo que está demostrado que funciona. Sabemos que si llegamos a tener ese pico epidémico que ocurrió en Italia, probablemente vamos a llegar a ese extremo de elegir a quién vamos a salvar.
Entonces, a eso no queremos llegar porque nuestro sistema sanitario está colapsado todo el año, sin epidemia de ningún virus ni de ninguna enfermedad. Profe, colapsó está como estallando nuestras redes sociales, no solo el WhatsApp, sino también en Facebook. Entonces vamos a hacer una especie de ping-pong, respuesta corta y clara a preguntas, así podemos realizar a las mayor cantidades de preguntas posibles. Leamos algunos, ahí los chicos me van a ayudar. Tengo picazón en la garganta que me hace toser y chillidos en el pecho que ocasiona la picazón en la garganta. Tengo que consultar, está preguntando qué le ocasiona esa picazón y si tiene que consultar. Y tiene alergia también. Si tiene el antecedente de alergia y tiene un médico que conoce su historial, sería prudente que le haga una llamada telefónica y que le refiera los síntomas. Muy bien. A ver, otro mensaje. Dice, hola, mi mamá tiene dificultad para respirar, pero solo tiene ese síntoma. ¿Qué puede hacer? O sea, las veces que respira le duele el pulmón. Dice. La verdad que es bastante amplia la pregunta porque la dificultad respiratoria puede producir enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, entonces habría que ver cada caso en particular. ¿Y qué le recomienda así, doctora? Tiene que consultar, sí. Si es un paciente que está sin fiebre y no tiene síntomas de vía aérea superiores, puede consultar por consultorio o por la urgencia. A ver, otra pregunta. Buenas tardes, los que somos hipertensos estamos en el grupo más débil con este virus, dice. Sí, pacientes con hipertensión y enfermedades cardiovasculares tienen alto riesgo de complicaciones. ¿Y si es hombre que fuma, mayor de 60, a cuidarse? Mayor complicación. Por eso. Sí. No es para aclarar nomás, doctora, no es para darle miedo a la ciudadanía ni nada, sino para que la gente tenga todos los cuidados correspondientes y los familiares también se den por enterados y le cuiden a la persona. Sí, así mismo. A ver, leamos otro mensaje. Doctora, consulta qué nivel de fiebre tiene, si es continua la fiebre del que tiene el virus C-19. Lo que se vio realmente que la fiebre continua es un signo de alarma, ¿sí? Sí. Pacientes con fiebre persistente que no baja con medios físicos, que no baja con antifebriles, esos son pacientes que tienen también una probabilidad de tener un desenlace de gravedad, digamos. Claro, muy bien, tenemos otro mensaje. Estamos tratando... ¿La inmunoglobulina sería de utilidad? Pregunta ahí un televidente. No se está utilizando inmunoglobulina actualmente. ¿Qué más? Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta. La persona que tiene asma hereditaria, que es una alergia muy avanzada, ¿esa persona no debía o no debe salir de su casa? ¿O qué, doctora? Dice, ¿agarra más fuerte a esas personas? Lo que pasa es como el virus afecta a los pulmones, las personas que tienen de base una enfermedad pulmonar no van a tener la capacidad o la condición de soportar esta respuesta inflamatoria que genera el cuerpo en el intento de defenderse del virus. Entonces, también hacemos la indicación de que se vacunen contra la gripe, que extremen los cuidados de higiene y si pueden trabajar desde la casa, se queden en la casa. Algo importante, doctora, es que tenemos el COVID-19 que debemos cuidarnos, pero también siguen existiendo las otras enfermedades, que uno puede contagiarse con diferentes enfermedades y varias a la vez, depende de cómo estemos expuestos, por eso hay que cuidarse. Ahí hay un mensaje. Buenas tardes, doctora, por favor contésteme, nadie me contesta, solo puedo tener el virus si estoy con un infectado, no de la noche a la mañana, porque sí, ¿verdad? No salgo de casa, ni viene nadie a mi casa, dice. Pero si está con un infectado. Sí, o sea, el riesgo es por supuesto mayor si estamos en contacto cercano con un paciente infectado. Claro. Pero también el riesgo está al tocar superficies que están contaminadas. O sea, sí o sí tiene que pasar por algún lugar donde haya pasado alguien infectado. O sea, no te vas a enfermar en tu casa sin haber tenido contacto con el mundo. Sí o sí es que tenés que ir a tocar o la superficie o aspirar la mucosa o las partículas de ADN. Las gotas. Doctora, una cosa que no pregunté ni escuché todavía hasta el momento. Si yo conozco a alguien que vino de viaje y que no está cumpliendo con su cuarentena, ¿eso se puede denunciar? Hay que reportar. Hay que reportar. Reportemos a nuestro ministro interior, ex ministro del Interior. ¿Dónde se reporta? Y hay que reportar al Ministerio de Salud. Hay que reportar a la misma línea en donde uno tiene que reportar que tiene síntomas, que es el 154 o al 911. Perfecto. Hay más mensajes al WhatsApp, al Facebook Live. El Facebook Live de ABC TV Paraguay dice Karen Aldana, ¿es mejor beber té con mucho limón y jengibre, por lo menos 2 litros por día? Pregunta.
O le recomienda a Ricardo Acosta a ella en realidad. Ya, falta ya el mamón ya antes. La hoja de mamón. ¿Sí o no Sí. nomás, doctor? Si quiere tomar jengibre, pero no va a encontrar ninguna investigación que avale lo que escribió, ¿verdad? O sea, si quiere tomar porque le gusta o porque Claro. el jengibre tiene otras propiedades, genial. Perfecto. Juan José González también está un poco preocupado. Sí. Dice, ¿qué hago? Soy diabético y asmático, trabajo en IPS, soy licenciado en enfermería. ¿Qué pasa conmigo? Tengo mucho pánico, Que dice. pida vacaciones. Y tendría doctor. que acercarse a recursos humanos para que le reasignen el lugar de Bien. trabajo. Puede estar en el call center o en un lugar donde no esté expuesto a pacientes con síntomas respiratorios. Doctora, por eso es importante porque muchas empresas entienden la situación y están liberando a aquellas personas de riesgo, ¿verdad? En personas adultas, personas con vulnerabilidad en la salud. Sí. Doctora, yo voy a ser un poco más extrema. Sé que no estamos, ojalá no estemos en este cuadro, pero bueno, hoy se reportó el primer paraguayo fallecido a causa del COVID-19, pero que vive en España. ¿Qué se hace en el caso de fallecimiento de una persona por esta enfermedad? Está prohibido velarle al fallecido, no se le puede formalizar, entonces lo que se recomienda es hacer cremación. O si no, cajón sellado y enterrarlo. O sea, no debe haber contacto, o sea, No. la gente no Velatorio puede... no. No, Se no, está vi- velatorio no, es más la persona de la morgue que tenga que preparar, manipular el cuerpo, tiene que usar el equipo de protección personal porque si bien el paciente ya falleció, hay virus viable todavía en el organismo. Doctora, eso es importante. Semana Santa la gente vaya al interior a compartir con sus familiares. ¿Qué les aconsejamos? Que se queden en las casas, ¿no? La recomendación es no salir y tenemos que, esta es una causa nacional, estamos expuestos ante una pandemia, nunca la humanidad había pasado por una pandemia a coronavirus, sí, ya tuvimos pandemia de gripe H1N1 en 1918, la gripe española que mató 50 millones de personas, pero esta es la primera vez y este coronavirus tiene sus características fundamentales que lo diferencian del resto. El SARS produjo 8.000 infectados y fue así un boom en Asia, murieron 700 personas, pero este SARS, a diferencia del COVID-19, no se transmitía a partir de personas asintomáticas. Entonces, este virus adquiere algunas capacidades mucho más agresivas como para que estemos ahora tan preocupados, ¿verdad? Y extremando las medidas para tratar de que nos golpee lo menos fuerte posible. Porque de que vamos a tener, no, porque seríamos la excepción si todos los países de la región están Del primer mundo. teniendo aumentos logarítmicos de los casos. Brasil es un ejemplo y es un ejemplo de inconsciencia, ¿verdad? Totalmente. Porque estuvieron manifestándose a favor de Bolsonaro este fin de semana, una multitud, las presidente canchas de besando a la fútbol gente. llenas. En México también concierto de más de 70.000 personas de Guns N' Roses, imagínense, una locura. Sí, ¿verdad? nosotros aquí en Paraguay, gracias a las autoridades también y gracias a los paraguayos, estamos tomando conciencia y hasta ahora estamos haciendo bien las cosas. Ha estallado todas nuestras redes sociales, pero queremos leer el último mensaje, doctora. Desde ya te agradecemos muchísimo que te hayas agendado y poder venir aquí en Enciestados. Leamos el último mensaje. A ver. El de Liana Jiménez dice, ¿cuáles son los medicamentos que utilizan para la recuperación de los pacientes con COVID-19? Dice. No hay ningún medicamento que se recomiende posterior al alta. O sea, Pero con la enfermedad, o sea, una persona, yo estoy enferma, que ¿cómo me tratan? Más allá del, ya sabemos, el aislamiento y sí, todo eso. el tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, se le recomienda paracetamol. Si tiene tos, se le recomienda un antitusivo dependiendo del grado de afectación. Si la fiebre, si la tos es un síntoma que no le deja conciliar el sueño, entonces ahí se le puede dar antitusivos para que pueda desenvolverse en la casa por lo menos. ¿sí? Ya la gente lo sabe, doctora, pero hay que decir que todavía no existe una cura para esta enfermedad que es nueva para todo el mundo. Tenemos un último mensaje, WhatsApp, es impresionante y desde ya agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros. Cuando se habla de aumentar las defensas, ¿qué recomendaría aparte de la prevención del lavado de manos? ¿Vitamina C servirá para aumentar la defensa?
Se recomienda alimentación saludable, no tomar vitaminas si es que no tiene un déficit y extremar las medidas de higiene. No hay otra recomendación. Y cuarentena. Así mismo. Doctora Elena Candia, muchísimas gracias, un placer, le llenamos de preguntas y por supuesto, del otro lado por ahí no le pasamos tu pregunta, pero es que el tiempo en televisión es corto y ajustado, pero tratamos de preguntarle lo más posible, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes para lo que sea necesario. Bueno, te vamos a volver a invitar, así que te vamos a esperar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.